Hola, ¿cómo estás? Bueno, ahora vamos a tomar uno de los tres tópicos más importantes en lo que es el accionar del trading. Número uno, como venimos viendo, es el área técnica conceptual, donde, bueno, uno tiene que llevar adelante el conocimiento de algunos temas que son factor decisivo para conocer cómo se mueve el mercado. Luego tenemos el factor subjetivo, que es la mente, lo que percibe desde el punto de vista de un operador sobre el mercado, cualquier persona que quiera dedicarse a esta actividad. O sea, el área mental es importante. Y por otro lado, y último, y no por eso menos importante que los anteriores nombrados, es el control de los riesgos en el trading. Hoy vamos a ver cómo poder controlar en el trading entonces estos riesgos que siempre van de la mano a cualquier actividad bursátil. Muy bien, entonces decimos que es fundamental, es una cuestión insoslayable poder asegurar nuestro capital y mantenerlo lo más alejado de aquellos riesgos que son generalmente, bueno, intrínsecos a los movimientos del mercado. Eh, Vamos a presentar una guía práctica con algunos ejemplos, algunos ejercicios para que podamos, bueno, mejorar estas habilidades dentro de lo que es el accionar de un trader. La guía que vamos a presentar a continuación consta de ocho pasos, ocho puntos para nosotros destacables. Por un lado, tenemos que establecer un límite de riesgo por operación. Antes, incluso esto se deja plasmado en un plan de trading, pero antes de ejecutar cualquier orden, antes de intervenir en el mercado con cualquier posicionamiento, tenemos que fijar un límite que algunos autores, algunos traders establecen que es o debe o debiera ser del 2%, entre el 1 y el 2% por operación, per round le dicen, ¿no? Por operación. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, si tenemos un capital de 100, supongamos, bueno, el 2% vendría a ser básicamente 2. Así es que en un ejercicio vamos a suponer que tenemos $10.000 o 10.000 pesos de la moneda local y decidimos establecer un límite de riesgo. Este límite no debe ser demasiado flexible. Es más, debería ser muy riguroso al ejecutarlo. Entonces, sería del 2% de la operación. Y entonces, ¿cuál es la cantidad máxima que estamos dispuestos a perder en una sola operación? Es simple, es sencillo, pensémoslo. Bueno, vamos a calcular entonces el tamaño de la posición que deba ser la adecuada, la más eficiente. Una vez que establecimos entonces en términos porcentuales cuál es el valor que nosotros vamos a tomar como el riesgo máximo dentro de la operación, tenemos que calcular el tamaño de la posición. Y esto es la distancia que va a recorrer el precio desde el punto de entrada hasta donde se va a ejecutar en forma automática. Todas las plataformas traen un stop que podemos fijar que se ejecute en forma automática. Entonces, distancia entre el punto de entrada y la máxima pérdida que nosotros estamos dispuestos a generar en esa operación. Entonces, como ejemplo tenemos que si tenemos una operación con una entrada de 100 puntos básicos, 100 pesos, 100 dólares, lo que sea, y un stop loss en 95 y el límite por operación, el límite de riesgo por operación es del 2%, ¿cuál debería ser el tamaño de la posición? En este caso, lo que tenemos que hacer es la cantidad de puntos, la cantidad o distancia de precio que existe entre la apertura de la posición y hasta llegar al stop loss, y si eso corresponde al 2%. ¿Sí? En este caso, vendrían a ser unos 5 dólares. Pues bueno, entonces esos 5 dólares, ¿a cuánto equivale en distancia de precio desde el punto de entrada hasta el punto de salida por stop? Usar órdenes de stop loss es imprescindible,
Incluso generamos muchas veces un ejercicio que tiene que ver con un stop muy corto para poder acostumbrarnos a decir que el stop es una medida que ayuda a generar rentabilidad. Es una medida que ayuda a generar rentabilidad. Aquí muchos se preguntarán o muchos me van a preguntar, ¿y por qué perder me asegura que voy a ganar? Bueno, la lectura correcta sería la siguiente. Si yo tengo una cantidad X de operaciones, ya lo hemos visto, 10 operaciones supongamos, de las cuales pierdo 5 y gano 5, pero la distancia es que las que pierdo, las pierdo con 10, supongamos $10. Eso equivale a $50, pero mientras que las que gano, las gano con un poco más, con $10, con lo cual con $20, lo cual equivale a decir que he ganado 100 y he perdido 50, con lo cual mi cuenta de resultado va a estar mucho mejor que al principio, ¿verdad? Bueno, vamos a estar en ganancia. Y ese es uno de los secretos que no venimos a descubrir en este video, pero sí es aquello que hace la diferencia. Créanme que es lo que hace la diferencia. Siempre vamos a utilizar entonces en el mercado una orden de límite de pérdidas, una limitación a las pérdidas. Vamos a tomar un ejercicio imaginando que operamos acciones y que vamos a comprar una acción que en este caso tiene un valor de $50 con un stop loss de 48 por orden o por acción. ¿Cuál es el riesgo en dólares entonces por acción si tenemos una posición de 100 acciones? ¿Cuál es el riesgo en dólares? Tenemos que aquí decir una cantidad multiplicada por 100 acciones que nos dé exactamente cuál es la pérdida que vamos a sufrir y cuál es la que no vamos a sufrir, porque hasta ahí vamos a llegar. Muy bien. Otra de las ventajas que tenemos hoy en día es poder diversificar nuestra cartera y eso hace que se equilibren muchísimo nuestros posicionamientos y nuestras decisiones sobre todo. Ya nuestra abuela nos decía, no pongamos todos los huevos en una misma canasta, hay que diversificar en diferentes instrumentos y esto hace que se reduzca el precio. Y aquí tenemos que decir algo. Como casi todos los instrumentos financieros se evalúan o se evalúan en dólares, tenemos que buscar aquellos que no tienen una correlación directa o que tienen menos correlación. Por ejemplo, sabemos que algunos activos como el oro es bastante inverso a lo que es el Standard & Poor's, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando hay buenas expectativas de que el mercado crezca, la gente, en definitiva, los agentes financieros tratan de cubrirse menos con activos más de refugio, podemos decir, como es el oro. Entonces, en este caso vamos a ver que hay un desbalance entre el crecimiento del Standard & Poor's y el crecimiento del oro. A mayor necesidad de refugio, los agentes de mercado, las instituciones sobre todo, se refugiarán o adquirirán dentro de su cartera mayor cantidad de activos que tengan que ver con el oro, y cuando hay un poco de probabilidad de que fluya un poco más lo que es el mercado de renta variable, en ese caso se posicionarán en Standard & Poor's, en Nasdaq y todos los activos que la componen. Un ejemplo que podemos tomar para esto es, no invertir en solamente una acción, vamos a decidir invertir en bonos, en materias primas, vamos a ver qué relación directa o inversa pueden tener entre ellos para que todo no valga lo mismo. Si todo lo ponemos correlativo en función del dólar, por ejemplo, si cae el dólar, muy probablemente nuestros activos se evalúen un poco más, pero si tiende a subir, nuestros activos valdrán un poco menos. Bueno, hay que pensarlo en esos términos. Muy bien, ¿cómo evitar el overtrading? Bueno, sencillo, hay que tener un plan, ¿sí? Si no tenemos un plan, estamos en los planes de otra persona y esa otra persona en el mercado es quien se quiere quedar con nuestro dinero, pensémoslo así. No realicemos demasiadas operaciones
tener en cuenta que probablemente si tenemos 5 días de alza consecutiva o 5 días de baja consecutiva va a venir alguno de corrección. Entonces, no mantengamos la mirada solamente en lo que está pasando, sino en el escenario que puede estar sobreviniendo, y eso hará que también podamos recortar aquellas operaciones que ya venimos ganando o no sobretradear. No overtrading significa poner más operaciones de aquellas que dijimos podíamos poner en un plazo o en un plano o en un escenario donde nosotros tengamos probabilidades efectivas de ganar. En un ejercicio podemos establecer entonces una regla de 3 operaciones por día. Entonces, hacer la cuenta de cuántas operaciones podríamos generar en 5 días hábiles, en una semana, ¿sí? De lunes a viernes. ¿Cuántas operaciones? ¿Son 15? Perfecto. Bueno, no nos excedamos de eso, porque muy probablemente entremos en lo que es una etapa de overtrading, ¿no? Empezamos a apretar botones pensando que se va a reiterar la ganancia que se produjo en las anteriores, y bueno, ya estamos entrando un poco ya tarde, donde el mercado se está volviendo. Tengamos en cuenta eso. Muy bien, monitorear y ajustar constantemente. ¿Qué es esto? El mercado es dinámico, nunca estará, si bien tiende a reiterar patrones, nunca estará con la misma textura ni en las mismas condiciones. Entonces, rápidamente se puede dar vuelta. Monitorear la operación es ajustar la estrategia si fuera necesario. Siempre vamos a partir con un esquema de al menos 2 tramos de precio para ganar y un tramo de precio en caso de pérdida. Eso que dijimos, stop loss, que corresponde al 2% por operación. Muy bien, perfecto. Pero en caso de que se avecine algún informe, esté justo por salir algún informe trascendental, como puede ser tasas de interés en este punto, o en este caso, en este punto quise decir, bueno, ahí si vamos ganando es muy probable que tienda a reversar, probablemente por efectos de la noticia. Conviene salir, ¿sí? Estamos ganando, vamos ganando una cantidad que aún está a muy pocos puntos de generar el 2-1, del cual estábamos hablando, está cerca del take profit. Bueno, preferentemente es cuidar el capital. Siempre el capital o la integridad del capital está primero a cualquier otra operación o cualquier situación sucedánea en el momento. Ejemplo, si has estado operando en un mercado alcista, pero se comienza a ver una debilidad, hay que ajustar la estrategia de trading, ¿sí? Vamos viendo cómo la textura del mercado se va sucediendo, la textura y la estructura. Mantener la calma y el control. Bueno, aquí esto es lo más difícil de lograr. ¿Por qué? Bueno, porque somos humanos y no solamente lo que vemos va a ser lo que vamos a hacer. Y generalmente lo que nos proponemos hacer es bastante complejo de llevarlo adelante. El trading, entonces, es muy desafiante en cuanto a las emociones. Y vamos nosotros a aprender a evitar decisiones impulsivas. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a imaginar entonces que tenemos una operación perdida y estamos muy tentados ahora a extender el stop. Estamos perdiendo y decimos, está por tocar mi stop, está por tocarlo, ¿qué hago? Lo voy a extender. ¿Qué significa? Si antes dije que iba a perder solamente el 2%, lo voy a extender al 3, al 4 o al 5%. ¿Para qué? Bueno, precisamente para esto que a todos nos ha pasado, darle tiempo, vamos a darle aire para que se recupere, ¿no? Entramos por un sistema diseñado por la NASA y ahora nos estamos encomendando a la Virgen para que esta operación salga bien. Bueno, está mal. ¿Qué deberíamos hacer en esta situación? Es la pregunta. Le dejo a ustedes entonces el comentario. Bueno, octavo, vamos a llevar un registro de las operaciones ganadas, perdidas, vamos a analizar nuestros resultados y vamos a identificar nuestros propios patrones, en qué momentos nos fue mejor, en qué momentos estamos generando pérdidas. Vamos a llevar una especie de diario, una bitácora, donde vamos a anotar algunos detalles como fechas en que estamos operando, qué nos pasó ese día, utilizar el resultado de la operación también es interesante para ver cómo nos sentimos en ese momento y qué estaba pasando sobre todo en el mercado. Y sobre todo lo que tenga que ver con horarios y fechas es bien importante. Vamos a recordar que los riesgos son constantes y el aprendizaje tiene que ser
constante también, ¿sí? Siempre podemos mejorar, pero no podemos mejorar si no sabemos qué es lo que ha ocurrido, dónde está el problema o dónde está el área que sí podemos mejorar. No hay, en este caso, un santo grial, una fórmula mágica para erradicar al riesgo, pero lo que no se puede hacer es dejarlo suelto. Entonces, a través de estas prácticas que estuvimos viendo, podemos reducirlo bastante, significativamente, y dentro de las probabilidades, ahí estará nuestro éxito. Dentro de las probabilidades, fuera de las probabilidades, no lo habrá. Vamos a empezar a hablar de este tema más seguido. Muchas gracias.